Armario. Un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo, cuando ha de ayudarle a levantarse. Gabriel García Márquez. En una calle cerca de la corte del condado de Duval, en el centro de Jacksonville, Florida, hay una pequeña plaza llamada James Weldon Johnson Park. El nombre del lugar es en honor a un escritor, poeta y luchador por los derechos civiles de las personas afroamericanas. Su canción Left Every Voice and Sing ha sido el himno de lucha de miles de personas afroamericanas y ha sido grabada por iluminarias tales como Ray Charles y Beyoncé. El nombre de la plaza había cambiado recientemente, junio del 2020, debido a una intensa campaña dirigida por los activistas de Black Lives Matter, BLM, y el movimiento popular local I'm Down Jacks. Ese movimiento, dedicado a condenar y retirar los monumentos conmemorativos de la Guerra Confederada y la supremacía anglosajona en Jacksonville, logró una histórica victoria que debió ser más difundida por los medios de lo que fue en su momento. Sin embargo, la vorágine de las elecciones presidenciales de ese año donde el presidente Donald Trump y la pandemia del coronavirus capturaban casi todo el aire respirable, nublaron su meritoria cobertura mediática. La plaza, anteriormente llamada Hamline Park, ha sido durante décadas un escenario de múltiples confrontaciones entre supremacistas blancos y activistas en favor de los derechos civiles de las personas afroamericanas. Por más de 100 años, el lugar fue dominado por una impresionante columna griega de casi 20 metros de altura donde en su cima guarecía una estatua de bronce. La estatua erigida a finales del siglo XX representaba a un soldado de fila del ejército confederado, mirando hacia abajo y armado con un fusil de batalla. De más está recordar que el mensaje subliminar del monumento fue por décadas, el hombre blanco armado y organizado, mirando hacia abajo a sus inferiores seres humanos negros. También es importante puntualizar que la ciudad de Jacksonville es poblada por un 60% de ciudadanos descendientes de esclavos afroamericanos. En un verano de 1960, un grupo de activistas en reclamo de la igualdad de las personas afroamericanas, efectuaron una protesta organizada por la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, NAACP. La actividad consistía en llegar a la cafetería de la tienda Woolworths y sentarse a ordenar servicio desde los taburetes reservados para personas anglosajonas, es decir, blancos. La ley en ese momento y lugar prohibía a los negros sentarse en tal lugar y los obligaba a gestionar sus pedidos por la puerta trasera del establecimiento, es decir, por la cocina que seguramente era atendida por otras personas negras. Varios activistas negros, vestidos de gabán y corbata y desafiando la injusta ley, se sentaron y solicitaron servicio en el mostrador reservado para la gente de raza blanca. Pronto se corrió la voz a la policía y de ahí a los miembros del KKK que reclutaron instantáneamente a cientos de voluntarios que se presentaron al lugar armados con bates de béisbol y cabos de hacha prestados de alguna ferretería cercana. No vale la pena describir la violencia que se desató en contra de las personas de color que protestaban o transitaban por la plaza durante aquel día de verano, incluyendo mujeres y niños. El evento todavía hoy se recuerda en la comunidad afroamericana como el Sábado de los Cabos de Hacha. Luego en octubre de ese mismo año, tanto John F. Kennedy como Richard Nixon presentaron discursos de campaña en la Plaza Hamline, bajo la mirada del soldado confederado de bronce que vigilaba sus medidas palabras. No hay evidencia o ningún testimonio que declare que estos candidatos presidenciales condenaran o mencionaran los trágicos eventos de aquel sábado que apenas había sucedido. Ya en el 22 de agosto del año 2020, 60 años y 2 días después del Sábado de los Cabos de Hacha, se conmemoraba el evento ya con la estatua confederada recién removida y con el rebautizó del histórico lugar como James Weldon Johnson Park, tratando de enmendar la historia que permanecía cicatrizada pero dolorosa. Aquel día, la cafetería de Woolworths no existía y una variedad curiosa de vendedores de souvenirs, batidos nutricionales y artesanía local puebleaban la popular plaza. Casi 1 millar de personas, entre ellas, una versión multirracial, multiétnica y multifilosofal de lo que hoy es la sociedad moderna norteamericana, se congregaba festejando entre consignas y discursos progresistas mientras desde cerca combatían los rivales del progreso. En una esquina contigua, donde se interceptan la calle Monroe y la calle Laura, se manifestaba un contingente de poco más de 200 personas con una idea muy diferente de lo que es el progreso de la humanidad.
El aguerrido grupo permanecía tras una barricada de madera provista por la policía local y 8 oficiales pendientes de prevenir mayores incidentes. Los manifestantes, en su totalidad blancos y de afiliación nacionalista norteamericana, gritaban desde el frente de la tradicional iglesia bautista que permanece allí por más de un siglo. Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Desde la esquina opuesta, en el perímetro de la plaza, algunos se manifestaban también gritando consignas del movimiento BLM. Todo en justo orden y amparado por la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica que garantiza el derecho a la libre expresión. En el lado de la plaza, varias personas vestían camisetas negras con imágenes serigráficas de George Floyd y sus últimas palabras. I can't breathe. Estos manifestantes, la mayoría afroamericanos, defendían su postura en contra de la brutalidad policial ejercida por décadas y quizás siglos contra las minorías, su etnia y sobre todo sobre las personas de su raza negroide. La peculiar institución de la esclavitud negra, la guerra civil norteamericana, la muy imperfecta emancipación, la reconstrucción del sur, las racistas leyes del sistema Jim Crow, la pseudociencia de eugenesia y el sistemático acoso policial, poco dejan a una fácil reconciliación. Pero como educó el maestro MLK, debemos aceptar la decepción finita, pero nunca perder la esperanza infinita. En la esquina opuesta, de espalda a la historia, a la modernidad y al progreso humano, los manifestantes racistas continuaban su agresiva letanía de improperios y curiosos cantos conspiratorios. Estos ciudadanos vestían una variedad descoordinada de ropa que remembraba la bandera norteamericana, camisetas con todo tipo de eslogans y muchos de ellos usaban gorras rojas de pelotero con el grito de guerra de Donald Trump Make America Great Again, conocidas también como Mega Hats. La frase, aunque plagiada de un discurso de campaña del expresidente Bill Clinton, ya era una patente de todos los norteamericanos que se alineaban con las políticas nacionalistas, derechistas y xenofóbicas del actual presidente. Simbólicamente, esa facción de la lucha cultural y racias había escogido esa esquina frente a la plaza porque allí se ubicaba la antigua iglesia bautista, baluarte de los blancos y su supremacía sobre una población cada vez más negra y diversificada. Entre sus curiosas pancartas se destacaban las que hacían referencia a una conspiración identificada con la letra 21 del alfabeto, la Q. Esta conspiración popular, entre otras cosas, indica que el presidente Trump es un mesías destinado a salvar a los Estados Unidos de una cabal mundial de pedófilos y traficantes de humanos dirigidos por el previo presidente Barack Hussein Obama y la ex primera dama, Hillary Rodham Clinton. Lo inverosímil no es la ridiculez de la historia, sino que tantas personas la creyeran a ciegas y apostaran sus vidas por ello. Pero eso será tema para otra historia o harina de otro costal, como se dice. Uno de los que llegó a protestar ese día del lado de los aguerridos trumpistas fue el joven Jake Davis, natural y residente en St. George, una comunidad rural fronteriza entre Florida y Georgia distinguida por la unanimidad de su congregación bautista sureña, el uso de armas largas, la milicia organizada que reemplazó al KKK ya no tan de moda, y su afiliación fanática al movimiento del Tea Party. Jake, en lo demás, era un buen muchacho de 23 años y poca educación formal. Él sabía mucho sobre las carnadas favoritas utilizadas para pescar truchas en el río St. Mary's, que se ubicaba a menos de 1 kilómetro de su casa y que es la marca fronteriza entre el estado de Georgia y el estado de la Florida. También sabía muy bien cómo manejar motocicletas por el bosque, y era muy diestro disparando la AR-15 y la 45-9 mm que le pertenecían desde que era casi un niño. Sin embargo, Jake no era feliz. Ciertas contradicciones en su vida lo venían persiguiendo desde hace meses, quizás años. Jake pertenecía a la congregación bautista de su pequeño pueblo. Asistió a la misma escuela que asistieron sus padres y sus abuelos antes que él y trabajaba en un taller mecánico junto a su hermano y otros hombres de su etnia y su generación. El joven también pertenecía a una milicia que se reunía semanalmente para hacer prácticas paramilitares informales dirigidas por algunos compañeros que habían servido como soldados en Irak y Afganistán. El grupo se hacía llamar Orionsman y les permeaba una bravura singular cuando practicaban sus maniobras de comandos militares en los bosques y un fanatismo agudo que rayaba en el adoctrinamiento de sus ideas de supremacía anglosajona. El grupo era una especie de versión norteamericana de los yihadistas de Bin Laden.
Aquel sábado, en la acera al frente del James Weldon Johnson Park, Jack Dedes portaba un cartelón y vociferaba consignas patrióticas, según él, o xenofóbicas según otros, en contra de la multitud que celebraba al otro lado de la calle. A veces esas opiniones dependen de a quien se le pregunte o de cuál hemisferio cerebral predomine al momento de contestar. A veces también dependen de cómo y de quienes se ha aprendido el libreto de la vida en que vivimos. Definitivamente, ese día, Jack no manifestaba sus energías desde las posiciones filosóficas de Sócrates, Rousseau o María Teresa de Calcuta. Más bien, corrían en sus venas los instintos de Leónidas, Napoleón y Goebbels. Su atuendo era impresionante a la vez que intimidante. Su cinturón, sus pantalones y su calzado eran la envidia de Rambo, el héroe mitológico de Hollywood. Varios tatuajes neonazis adornaban sus fornidos brazos y otras partes de su cuerpo. Su saludable condición física le permitían vestir una camiseta apretada con la consigna Et doente mater if justice is on your side. You have to depict your possession as just. La traducción literal del decreto diría: no importa si la justicia está de tu lado. Tienes que representar tu posición como justa. Si impactante era el mensaje, más impactante era la atribución estampada en la camiseta. Al final de la frase, se podía distinguir la firma inconfundible del séptimo presidente de la República Norteamericana, Andrew Jackson. Irónicamente, esa frase fue originalmente acuñada por otro genocida, en este caso israelita y judío, Benjamín Netanyahu. Jaque vestía guantes militares tácticos negros, gafas oscuras antigases y una gorra negra con una inscripción en letras rojas que simulaban derramamiento de sangre dictando: MAGA or Dead. Su cartelón también dramatizaba su vertical posición en contra de cualquier idea progresista o de índole racional siquiera. El cartelón era una cartulina blanca con letras pintadas con plumones negros y rojos con la dramática consigna: God, Guns and Trump sobre una bandera norteamericana flanqueada por la silueta de dos AR-15 como si fuesen laureles de un escudo heráldico. Por la boca de Jack se repartieron muchas consignas de su lado de la barda de la historia esa tarde. God love Trump, breathe this motherfucker, die nicht her die fueron algunas de las frases odiosas, pero quizás la más ofensiva fue cuando vociferaron al unísono We want Auschwitz, we want Auschwitz. Varias intentonas de violencia fueron reprimidas por los policías que custodiaban la barra entre la plaza y el grupo derechista antagónico en el otro lado de la calle. En un momento dado algunos gases pimienta fueron arrojados por la policía para separar ambos contingentes en sus respectivas posiciones. Luego de varias horas del dramatismo antagónico a la orilla de la plaza, Jack y otros 3 camaradas de los Orionsman que le acompañaban decidieron regresar a St. George, Georgia en la misma civilizada forma que habían llegado a Jacksonville, Florida. Los 4 amigos fueron al estacionamiento municipal de la ciudad cerca de la corte del condado, donde como buenos ciudadanos habían pagado la tarifa para aparcar su robusta camioneta negra Ford F-250, por algunas horas. Jaque manejó por menos de una hora hasta llegar a St. George, mientras todos reían de los eventos que acababan de dejar atrás. Algunas cervezas se abrieron en el camino y el grupo de amigos decidió detener el vehículo en la divisoria frontera entre Florida y Georgia. Cruzando la ribera oeste del río St. Mary's, se adentraron por un camino rural utilizado por los pescadores y otros interesados en adentrarse al bosque. Llegaron hasta un paraje abierto frente a una poza del río. En el lugar tenían organizados varios troncos ubicados como bancos de una iglesia en una formación semicircular de frente a una fogata extinguida y de cara al río. Al costado de la fogata se erigía una robusta cruz de madera de algunos 4 metros con heridas previas de gasolina y fuego. Los 4 amigos tiraron varias latas vacías de cerveza hacia la orilla del río y sin mediar instrucciones comenzaron a dispararles con pistolas desenvainadas desde sus respectivos escondites en sus improvisados uniformes paramilitares. Para estos jóvenes, que se conocían desde las guarderías donde asistieron hace casi 2 décadas, disparar armas era tan común como echar canastas de baloncesto en un parque de New York o patear balones en una favela de Río de Janeiro. La puntería de todos era excelente y la competencia entre ellos tomó un giro un poco más siniestro. I will kill 2 niggers with this shot, dijo uno antes de disparar contra una de las latas de cerveza. Acertando la bala se rieron todos y el siguiente subió la apuesta.
I will exterminate the Democrats, the Jews and the whole cabal with only one shot, y reventó una lata de un tiro. El tercero, un tanto recatado, dijo: "You're crazy dudes, I just want a shotgun", y certeramente, les metió un balazo a unos de los objetivos. Cuando le llegó el turno a Jake, para disparar a la lata de cerveza que quedaba indefensa y sin heridas frente a ellos, sus ceremoniosas palabras fueron: "I hate the gays, motherfucker faggots, I will kill you all". Con un errático disparo a la lata, gritó un poco alterado: "Die". Repitiendo con otro alocado disparo, volvió a reclamar ásperamente: "Die faggot". Ya con un tercer, cuarto y quinto disparo se desesperó y gritó: "The motherfucker faggot, die, die you all". Ninguno de los proyectiles rozó la lata de cervezas a pesar de que Jake era un tirador sumamente diestro. De repente las bromas cesaron entre los amigos y un silencio se apoderó de la ribera antes de que el sol cayera sobre los árboles o el humo de la pólvora se lo llevara el viento. Uno de ellos dijo: "Let's go home, tomorrow I will see you at the church". Todos accedieron y partieron a sus casas, en la camioneta que manejaba el frustrado tirador. Jake estacionó el vehículo frente a su casa y los amigos se despidieron con abrazos y otras ceremonias masculinas antes de caminar hasta sus hogares que quedaban a la distancia de un vistazo. Jake vivía solo, en su casa prefabricada de aluminio y madera. Una edificación muy similar a la residencia de su padre y su madre que colindaba a unos 50 metros hacia el sur en la misma calle. Al llegar a su casa, el joven encendió el televisor que lo esperaba sintonizado en el canal de Fox News. Luego caminó hacia su habitación donde decoraban algunos pósters de Q y una imponente bandera nazi que había comprado por Amazon hacía algunos meses. Su cama y sus muebles del cuarto permanecían implacables como el remanente de su inmaculada casa. Todo era orden y sosiego, pero algo a Jake le incomodaba. En su habitación de unos escasos metros cuadrados, estaban el juego de cama con sus mesas de noche, un espejo de cuerpo completo en una pared cerca de la puerta y un armario grande de 2 puertas en la pared opuesta. Al llegar a su santuario, Jake se desvistió tirando su uniforme al suelo y se metió a la regadera para darse un baño. Al salir de esa ceremonia se dirigió desnudo hasta el espejo en la pared. Se observó detenidamente por algunos segundos desde su cresta a sus pies. Todo le era pertinente e interesante en su desnudo cuerpo. De al suelo, frente a su cama, recogió sus botas militares y la ropa que había desvestido antes de su baño. Dio algunos pasos hasta llegar al frente del armario. Abrió la puerta de la derecha y comenzó a guardar y enganchar sus ropajes en una forma casi ceremoniosa. Todo en su lugar, todo impecable y todo dispuesto a cuando fuese necesario. Terminando de enganchar su uniforme miliciano y de tirar la ropa sucia al canasto, cerró la puerta de la derecha y abrió la puerta izquierda del armario. Allí la experiencia era otra. En el suelo del armario se recostaban varias armas de fuego, entre las cuales se destacaban un rifle de asalto AR-15 de último modelo y una ametralladora Thompson como las utilizadas en las películas de gángsteres de los años 30. Jake tomó la AR-15 y la empuñó diestramente. Luego se miró desnudo frente al espejo con el arma en sus manos. Se observó a los ojos por casi un minuto, antes de sentarse en la orilla de su cama mientras acariciaba celosamente el artefacto. La catarsis duró por algún tiempo hasta que Jake devolvió el arma a su lugar de origen en el armario. Más a la izquierda, en el mismo armario, reposaba un bolso de compras de color indiscretamente rosado. El comercial empaque de Victoria's Secret estaba lleno de mercaderías y disyuntivas. Jake se quedó mirando atento al empaque mientras las noticias incendiarias de Fox News resonaban en su desnuda espalda por la bocina de su televisor. Una vez más tomó de su armario el bolso prohibido y comenzó su oculta ceremonia. Lentamente, desde su clandestino tesoro, surgieron un brasier negro, unas bragas negras y un equipo de maquillaje digno de cualquier mujer en celo. Con una habilidad impresionante, pero sin ninguna prisa, Jake comenzó el rito de vestirse de mujer frente a su espejo. Primero maquilló sus ojos con todos los trucos de rigor y luego procedió a cubrir el resto de su cara con maquillaje femenino sin importar que su espesa barba le estorbara en su intención. Sus labios se adornaron de carmín y hasta un perfume de Chanel le roció su cuerpo.
Al llegar a la embestidura de la pequeña Braga, Jack agarró su digno pene y lo empujó hacia atrás para dejarlo escondido y pillado entre sus muslos que lo apretaban en la jugada. Jaque era mujer frente al espejo y una mujer muy Jack para ser negada. Luego de encontrarse a sí misma, se mordió sus labios, disparó varios besos al espejo y se sintió completa. Íntimamente real y completa. Una lágrima se deslizó por la mejilla recién maquillada de Jack. Así quedaba atrás el odio de Jack a sí mismo o a sí misma. Todo depende de cómo se mire la vida, hacia dónde orientemos nuestras energías o de cuál lado del río o la calle nos ubiquemos. *** Nota del autor ***. Soy el orgulloso padre de una @hija @transsexual. Es una hermosa ser humano que a la vez es mi maestra en esta existencia. El contenido social de esta historia no tiene la intención de degradar las voluntades o las naturalezas de nadie, sino que nos incluyen a toda @s en este camino, en esta escuela y en esta faena de amor. Sigamos caminando juntos, inclusivos y adelante.